clarito la estereoscopía, es decir, ver órganos dentro del otro ser humano, del semejante, y también veo que es mucho psicómetra, Lidia, ¿no es cierto? Bueno, en concreto conocí a Lidia Chacón en el contexto de un ciclo de talleres y de encuentros que estaban relacionados con la práctica de la psicometría. Yo me dediqué durante varios años a explorar en este terreno de la experiencia paranormal y de hecho los psíquicos intervienen en muchos casos como detectives psíquicos en los Estados Unidos y en otros países. Y una habilidad de la psicometría en particular es tomar objetos con las manos, por ejemplo fotografías, nombres y apellidos, a veces una fecha de nacimiento por algún preconcepto astrológico, y también las prendas, o un pañuelo u otro objeto, que pertenece a la persona de quien se quiere detectar algún tipo de información. El psíquico, el psicómetra, lo que suele hacer es tomar el objeto entre sus manos, una fotografía por ejemplo, y comienza a tener una serie de representaciones mentales que pueden ser visuales, la persona puede ver imágenes, auditivas, la persona puede escuchar algo y distinguirlo obviamente de cualquier forma de alucinación auditiva, y sobre todo sensaciones de tipo corporales, senestésicas, sensaciones a veces muy bien definidas, las cuales a veces tienen una especie de digamos, repercusión corporal. La persona puede experimentar el dolor donde la persona está actualmente sintiendo o teniendo ese tipo de una cardiopatía, por ejemplo, o un tipo de enfermedad. Eso es normalmente el tipo de trabajo o de habilidad que tienen algunos psíquicos, entre ellos Lidia, que en su caso resultó una persona, digamos, bastante exitosa para llevar a cabo una serie de pruebas rigurosamente controladas, con objetivos ya estandarizados, en donde le entregábamos fotografías, nombres de personas, diferentes tipos de objetos, acerca de los cuales ella no tenía ninguna información. ¿Y le hacían a veces trampa para que cayera? Bueno, ese tipo de test está destinado para dar una respuesta que luego se puede evaluar cuantitativamente o estadísticamente, y ella obtuvo un significativo porcentaje de aciertos por encima de lo esperado por azar, lo cual realmente mostró ciertas aptitudes psíquicas, por lo menos para algunos tipos de pruebas, no para otros, pero para ser justo con este modelo de investigación. Y efectivamente, algunos aciertos realmente fueron muy notables en términos de su capacidad para hacer algún tipo de diagnóstico o para proporcionar algún dato específico de las personas. Claro, y debe ser también psicodiagnóstico, debe ser diagnóstico con la mente, porque además de mirar los órganos, a lo mejor puede hacer autoscopía, verse también los propios órganos. Sobre todo es una habilidad que uno puede ver en dos contextos, en el caso de los psíquicos y en el caso de muchos sanadores, curanderos, en diferentes épocas, han hecho ese tipo de, digamos, de diagnóstico a distancia. Por ejemplo, los radiestesistas, de alguna manera tienen también esta habilidad. Lo que ocurre es que la diferencia entre la psicometría y la radiestesia es que la psicometría normalmente utiliza, por ejemplo, las manos en contacto con el objeto de la persona. Algo de alguna persona. Exactamente, que hace de vínculo, de detonante para obtener ese dato. Y a veces esa misma información se procesa a través de los movimientos musculares del péndulo. Mucha gente, por ejemplo, dice, el péndulo se me mueve. No es que el péndulo se mueve, porque eso, claro, además es un concepto totalmente absurdo. No es que se me mueve el péndulo, es uno el que lo mueve inconscientemente y el movimiento... Y es la mente. Los movimientos neuromusculares, uno sabe, digamos, extrasensorialmente la respuesta. Y esa información lo traduce a través del movimiento del péndulo. Es un apoyo para la mente, digamos. Es un inductor. Exacto. A mí, ¿sabes qué? Cuando yo era niño me fascinaba aquellos rapdomantes que venían a la estancia de mi padrino y venían y eso dice, ve, Fabito, ahí baja el... Y a mí me parecía una cosa de mago, claro. Exacto. Y él siempre decía, como otros también rapdomantes, que auténticamente era la vara que se le movía a él. Seguro. Él creía eso. Seguro. Y es la mente de él. De todas maneras, tengamos en cuenta que en el caso de Lidia, ella viene con una historia, con una biografía desde muy niña, como ella cuenta en sus experiencias, en donde primero este tipo de experiencias extrasensoriales la perturbaban, las resultaban confusas. Vos dijiste algo interesante, en la cuestión de la normalidad, ¿no? Esto es un tema muy importante, ¿no? Por el hecho de que muchas personas piensan que se están volviendo locas y esta cuestión. Bueno, vamos a ver la línea. Bueno, gracias, Alejandro.
En el punto donde se detiene la ciencia, empieza la imaginación. Me quedé pensando en esa frase de Gilles Gauthier. Es verdad, ¿eh? Cuando termina la ciencia empieza la imaginación. Y yo me recuerdo de Albert Einstein que sueña una noche y está imaginando supuestamente la teoría de la relatividad. Y tantos soñaron y empezaron a imaginar, porque la imaginación siempre es el motor de la mente para después realizar las cosas. Esa imaginación, que a ti te parece que a lo mejor son cosas de alucinaciones, cosas raras, cosas extrañas, quiero escucharlas acá personalmente. La vamos a analizar y tiene los dos teléfonos, tienes también el email, ciudad y país, por favor, y también el correo postal. Y nos vamos a encontrar ahora con la protagonista de hoy. Muchas gracias por venir acá, señora Lidia. Muy bien. Sí. Estás sentadita con todas tus condiciones paranormales. ¿Cómo te sientes con estas condiciones paranormales? ¿Superaste ya los miedos primigenios? Primero tengo que agradecer, porque soy agradecida en la vida, ¿no? Muy bueno. A la doctora Elena Aliciaga, era de Santa Isabel, ahora no está en el Santa Isabel. Al doctor Marcos Steinbaum. Oh, un genio. Monseñor Carame. Ajá, no lo conozco. Que me han ayudado muchísimo a poder entender esto. La doctora dice que es un don, mi médico dice también que bueno, que esto es algo que los que tuvimos la suerte de estudiar teología y filosofía, dice, sabemos que esto existe, pero a ciencia cierta no sé a dónde viene. Pero yo al principio tenía un miedo, no lo quería decir porque digo, van a pensar que estoy loca, digo, pero me pasaban cosas, las fui aprendiendo, me ahora fui a hay que codificar. decirlas porque viene el siglo XXI, el siglo de la espiritualidad. Es como y de la dice realidad. mi médico tiene 95 años y parece que tuviera 40. Qué bueno. Y es un hombre que hablando, más de 4 se quedarían con la boca abierta de lo que sabe, sí. porque... Una vez estuve con él y me asombró, hace muchos años de esto. Él fue jefe del Ramos Mejía. Creo que sí. Dio clases en la UBA y bueno, hoy no pudo estar acá tampoco porque bueno, todavía Alejandro Parra lo conoce, se y cayó, ya lo vamos a citar. se cayó, y bueno, la doctora Aliciaga, que bueno, que es psiquiatra, que no todo el mundo está abierto, me tocó algo que bueno, parece que Dios me hubiera llevado a los lugares y fui a personas idóneas donde yo quería saber qué me estaba pasando. Sí, desafortunadamente la formación actual de la psicología y la medicina, pero sobre todo de los psicólogos, es absolutamente ausente de todo tipo de información vinculada con estos temas. O sea, ausente es la indiferencia absoluta, como si no existiera, ¿no? Exactamente. Y en el peor de los casos, cuando el fenómeno... Claro, y en el peor de los casos, cuando el fenómeno aparece, se lo patologiza, ¿no? Sí. Es parte de una patología, una alucinación o algo por el estilo. Y esto es, digamos, lo lamentable en todo caso, que muchas personas, al no encontrar un apropiado aparato o dispositivo psicoterapéuticos, sobre todo para la contención de experiencias de estas características, a veces caen en sectas, grupos, ciertas formas de pseudoespiritismo o cosas por el estilo, y el médico te que da son cautivados por eso. El médico te da a lo mejor el psicofármaco para aquietar, achicar, claro, y se llega hasta... algún tipo de psicofármaco alucinolítico como para reducir el nivel de alucinaciones, porque evidentemente la psicosis incipiente de la persona, cuando es en realidad muchas de estas experiencias... ¿Y tú qué la has tratado a ella? Para nada es psicótica. Es una neurótica como todos somos. Es un poco rara. No, mentira. No, Lidia es una mujer brillante. Naturalmente ha tenido suerte, debemos decir, de haber encontrado un ambiente científico, médico, psicológico, psicoterapéutico abierto, que ha servido de contención para sus experiencias. No se pasó al sectarismo ni nada. No, yo casualmente hablaba con una monja